Amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otra Rapé entrevista aquí en los estudios del Chamuco Media, y estamos con nada más y nada menos que con el comandante Patricio Ortiz, uno de los líderes supremos de aquí del Chamuco, y nos está acompañando hoy para presentar su último crío, que es este librito, ¿verdad? Ese mero. Maestrísimo, bienvenido. Muchas gracias. Aquí a tu casa, gracias, que no conocías. Sí, está padre mi casa. Que no conocías. Qué padre mi casa, la verdad. Pero pues aquí es el changarro, ¿no? Aquí somos salas de las juntas, a veces hay talleres y toda la cosa. Es el nuevo espacio. Pero estamos contentos porque trajiste un nuevo libro y es el tercer tomo de una travesía, una aventura que te decidiste aventar y que a muchos nos sigue apantallando, porque ahora eres historiador. No nada más eres monero, eres caricaturista, sino ahora eres historiador. Cuéntanos por qué. Pues mira, a ti no necesito tanto que contártelo porque tú estuviste ahí, pero bueno, hace muchos años entré en una crisis profesional porque estaba yo bastante cansado de la caricatura política y bastante aburrido de todos los días la misma cosa y todos los días la misma cosa. Sí. Y yo tenía muchas ganas, pues tuvimos a Ríos ahí junto durante 20 tantos años. Entonces yo tenía ganas de hacer algo que fuera como más duradero y que tuviera temas que fueran más allá de la política, ¿no? Yo me acuerdo mucho de alguna presentación de esas veces en que íbamos a las presentaciones con Ríos y que hablábamos y hacíamos nuestro numerito, 20 minutos, y luego había una hora de preguntas, todas para Ríos, sí, ¿no? Y siempre la gente le agradecía, ay, Ríos, que gracias gracias a ti soy comunista, y gracias a ti me hice vegetariano, y gracias a ti aprendí a jugar dominó, etcétera, etcétera. Entonces me acuerdo mucho que una vez el Fisgón me dijo, comentando eso, me dice, fíjate que lo que pasa es que Ríos, a toda la gente, a todos sus lectores, siempre les ha dado algo que les sirva. Exacto. Y yo dije, pues eso es lo que yo quiero hacer. Hacer algo, o sea, más allá de la crítica, de la risa y eso, dije, yo quiero darle algo que sirva. Y bueno, en muchas reflexiones, muchas de estas reflexiones y pláticas precisamente las tuve con Ríos, sobre todo sobre la cuestión educativa, ¿no? Yo quería entrar en eso, en algo que tuviera que ver con educación, y de ahí fue derivando a la cuestión de la historia, que era un tema que me gustaba mucho. Y entonces andaba yo muy metido estudiando y leyendo sobre la conquista. Digo, ambos somos de Veracruz, yo avecindado, pero somos veracruzanos. Así es. Y ahí están los lugares en donde llegan los españoles. Así es. Ahí están, o sea, ahí está Villarrica, ahí está Quiahuistlán, ahí está Zempoala. Y eran son todavía lugares a los que me gusta mucho ir. Estaba muy metido leyendo y estudiando sobre la conquista, y de ahí me llevó a irme para atrás. Y una vez que empecé a irme para atrás y a estudiar un poquito lo que había pasado en la historia de los mexicas, de los nahuas, leí un par de libros de Miguel León Portilla, me di cuenta de que no sabía nada, pero absolutamente nada. O sea, fuera de 2 o 3 lugares comunes y una idea más o menos de cuándo habían estado los mexicas y cuándo habían surgido, no sabía nada. Y ahí fue donde empecé a armar todo el asunto, ¿no? Que dije, bueno, yo quiero hacer algo como lo que hizo Ríos, como estos libros didácticos, darle a la gente algo que le sirva, y el interés por este tema. Y ahí fue donde empezó todo. Órale, qué loco. Aparte bien bonito porque este libro se lo dedicas a Toño. Eso me puso triste. Pero sí, pues sí, porque se nos adelantó, y como tú dices, muchísimo. Maestro, mentor y amigo Alfredo López Austin, que López Austin es realmente el que te ha guiado en toda esta aventura, ¿no? López Austin fue mi sensei total, y también él se murió unos meses después que Toño. O sea, en el mismo año, unos meses después. Es verdad. Y o sea, durante la hechura de este libro, se murieron Toño y se murió Alfredo, y pues sí, por eso les dediqué el libro. Y sí, pues él fue en realidad, gracias a López Austin pude hacer estos libros, porque es un tema súper complejo. Yo, obviamente, no soy historiador, difícilmente terminé la preparatoria, entonces no soy historiador, ni arqueólogo, ni antropólogo, ni nada. Y el tema es un tema complejísimo. Entonces, gracias a él, que me acerqué y que me tomó como discípulo, estudiante,
Padawan, pues pude, ¿no?, aproximarme y entrarle a esta historia y entenderla al punto de poderla contar de una manera bastante básica, desde luego, pero pues sí, ¿no?, contarla. ¿Y qué nos estás contando en esta parte? A ver, es el clásico mesoamericano. Exactamente. Un resumencillo. Este es el tomo 1, que por cierto existía otra edición. La primera la hicimos aquí en la editorial del Chamuco, pero esa no existe ya, esa se vendió toda. Y luego esta es una edición ya en Grijalbo, que es un poquito modificado el diseño, pero es exactamente el mismo contenido. Y este trata desde el poblamiento del continente, que es una historia padrísima, apasionante, que obviamente yo no tenía ni idea de, más allá de cruzaron por el estrecho de Bering, no sabía nada, y bueno, resulta que es toda una historia que se podía haber llevado todo el libro, pero bueno, trata desde eso hasta el principio de las sociedades sedentarias, cuando surge la agricultura y cuando las tribus nómadas de recolectores, cazadores, se empiezan a hacer sedentarios y empiezan a crecer, ¿no? Ahí termina el tomo. Este tomo 2, este rock and roll, como podrán ver en la portada, ¿no?, que yo pensé que iba a ser muy controversial, pero no, hasta el momento nadie me ha regañado. Entonces fíjate que López Austin, él siempre revisó todo, la investigación. Este libro, repetí la investigación 5 veces porque no pasaba el control de calidad. Este lo repetí 3 veces, pero la portada no se la enseñé, porque dije, no quiero que me la censuren. Entonces yo hice la portada, publiqué el libro y ya publicado se lo entregué y no me dijo nada. Pero bueno, este libro trata de el comienzo de las civilizaciones mesoamericanas, que es cuando surge la agricultura, empiezan a crecer las sociedades y empiezan a complejizarse en diferentes zonas de la República, como la zona del Golfo, no los olmecas, pero también los zapotecos. En el centro del altiplano central había también grupos grandes, y en la zona maya, y empiezan a dar lugar a las culturas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, se tiene un amplio capítulo sobre los olmecas, cuya historia no sabemos nada absolutamente los que no somos especialistas, y presento todo el debate que hay sobre si los olmecas fueron la cultura madre o no. Aquí se dilucida el asunto un poco, porque hay todo un debate. Y lo mismo, bueno, presento la historia de los zapotecos, de los mayas, ¿no?, cuando comienzan, y termina por ahí del año 200 después de Cristo, o sea, principios del primer milenio. Cuando, obviamente digo, no es que los mayas dijeran, bueno, terminamos el periodo preclásico, vamos a pasar al periodo clásico, ¿no? Sino que hubo cambios, y ya después los historiadores dicen, mira, esto fue una época y esta fue otra. Entonces, aquí termina ese, y en ese tercer tomo, que es sobre el periodo clásico, que va del año 200 después de Cristo al año 900, 1000 más o menos, después de Cristo, o sea, el primer milenio básicamente de nuestra era, es el periodo. Todo lo que conocemos de las civilizaciones mesoamericanas se inventó en el periodo preclásico. La escritura, la numeración, el calendario, las ideas religiosas, la estructura social, los estilos arquitectónicos, todo surge en el preclásico, o casi todo, pero todo se consolida en el clásico. El clásico se conoce como el periodo de los centros urbanos, porque es cuando las ciudades crecen y se vuelven ya megalópolis, y además se centraliza el poder político, el poder religioso, etcétera. Y bueno, surgen ciudades como Teotihuacán, que fue la gran potencia del periodo clásico. Este dibujo de aquí es un dibujo de uno de los murales de Teotihuacán y representa, se piensa, a uno de los dignatarios y posibles gobernantes de Teotihuacán, ¿no? Entonces está ilustrado con un dibujo de Teotihuacán, y prácticamente la mitad del libro está dedicado a esa cultura, que fue una cultura muy especial, y fue una ciudad enorme que llegó a tener casi 200,000 habitantes, y que además era una ciudad única, porque era una ciudad multicultural. Tenía barrios zapotecos, barrio veracruzano, barrio de culturas del norte, mayas. ¿Neta? Vivían ahí, convivían, todos se dedicaban a cosas diferentes. Y era una ciudad muy particular, y todo eso lo cuento en este libro, ¿no? Y también abordo los zapotecos, las culturas del norte, que son muy interesantes, la cultura chalchihuites, lo que se conoce como la Gran Chichimeca, las culturas de Occidente, que son muy interesantes, muy peculiares. Oye, ¿qué era un insulto la palabra chichimeca? Chichimeca es una palabra náhuatl,
que es una palabra despectiva que usaban los mexicas. Exacto, para referirse a los bárbaros del norte, Ajá. que no eran sedentarios agricultores, sino que eran nómadas. ¿Neta? Y eran guerreros, Bárbaros. cazadores, para ellos bárbaros, porque Sí. como siempre ha pasado, ellos eran los chidos. Claro. O sea, eran los que tenían grandes construcciones y Sí, religiones sí, muy sí, sí. elaboradas, y los otros pues, eran una banda de salvajes que andaban por todos lados cazando y destruyendo y invadiendo aldeas y saqueando ciudades y todo eso, ¿no? Ya. Entonces chichimecas sí era una palabra despectiva, ¿Qué significa? pero que usaban los mexicas, Ah, sí. que significa bárbaros. Bárbaro. Los bárbaros. Mira, nada más. ¿No? Entonces así conoce, la gran chichimeca era así como de Cuautitlán para allá, todos eran chichimecas, no todos eran salvajes. Órale. Y y entonces cuento también esa historia. Ya. Y los únicos que no están en el tomo 3 son los mayas y la escultura de la costa del Golfo, porque ese va a ser el tomo 4. Eso te iba a preguntar. Ese es el tomo 4. El tomo 4, eso va a Sí. ser. Ya lo estás preparando. Ya tengo terminada toda la investigación. Falta que me la revisen porque todavía no tengo asesor para el tema de los mayas. Ya ando en eso. ¿Qué vas a hacer ahora sin López Austin? Pues ha estado más difícil, pero sigo teniendo muchos asesores. Por ejemplo, el prólogo del tomo 3 me lo hizo Patricia Ledesma Buchan, que es la directora del Museo del Templo Mayor, y ella me hizo la revisión también de este libro. Ah, muy bien. Y tengo cercanía con el hijo de Alfredo López Austin, que es un gran arqueólogo, Ah, perfecto. con Leonardo López Luján y con muchos otros. Entonces, bueno, ahora obviamente no es tan fácil, pero tengo esos contactos para buscar, ¿no? Quien me ayude. Órale. Y entonces necesito hacer la revisión de la investigación del tomo 4 Ajá. y ya después proceder a ilustrar. Y yo esperaría tenerlo listo el próximo año. El próximo año. El próximo año. Puta, qué chinga. ¿Ya a qué horas vives, mano? El mono, diario, esta chinga. Mis novelas, ahora soy novelista. Tus novelas, Ya cuéntame terminé esa- la segunda novela. Cuéntame esa madre, porque yo me divertí mucho con y ahora la además primera. pinto. Y aparte pintas ahora. Exacto. O sea, ¿qué onda? Cuéntanos. Pues Aquí mira, es- ¿qué te quieres que te despiertas. cuente? Patricio se despierta. Fíjate que es muy curioso porque la verdad es que yo no trabajo en exceso. Simplemente soy súper organizado. Eres muy disciplinado. Sí lo y sé. muy Desde que disciplinado. te Eso es conozco. algo que tengo desde hace mucho. Y entonces simplemente lo que hago es todo, en vez de, mira, eso es algo que yo aprendí, que no es algo que yo me inventé. En vez de, tengo que trabajar hasta las 8 de la mañana, 7 de la mañana, o las 6 de la mañana, o las 5, no, es todos los días 1 o 2 horas dedicada a una cosa. Claro. Y una vez, haz de cuenta, por ejemplo, cuando estoy escribiendo una novela, Ajá. ¿no? Si trabajo 2 horas al día en una novela y hago 3 cuartillas, pues en un año tengo 300 y pico de páginas, Sí, cierto. ¿no? Y entonces lo que hago, y que creo que además es muy adecuado, es muy saludable, por lo menos si lo encuentro yo, es me levanto, leo todos los días un buen rato, luego veo las noticias, hago mi caricatura y termino la caricatura y trabajo en los libros. Entonces me echo 2 horas en esto, por ejemplo, ya sea en investigación e ilustración, luego también en la novela unas 2 horas, y así, ¿no? O sea, no trabajo demasiadas horas, simplemente sí le dedico todos los días a los libros, pues 3, 4, 5 horas, ¿no? A cualquiera de los proyectos, y así poco a poco voy avanzando hasta que termino. ¿Cómo le está yendo a tu primera novela? La primera novela es mi primer bestseller. Mira. Toda la edición se terminó en un año. Wow. Y ya está ahorita en puertas de la reimpresión. Entonces, sí, fue un gran éxito. Fíjate que estaba pensando, ayer que me enseñó un amigo él tenía, me sacó, fui a desayunar con unos amigos, me sacó el tambache de mis libros y él tenía mi primer libro, que fue El Sexenio de los Miserables, que publiqué en la primera época del Chamuco, en 1996. Acababan de matar a Colosio. Ah, su madre. Y fue una novela gráfica que hice antes de siquiera saber que existían las novelas gráficas. Es una novela gráfica de Los Miserables. Y ese libro en realidad fue mi primer bestseller. Mira. Porque el primer tiraje fueron creo que 6,000 ejemplares y se vendió todo y se tuvo que hacer una reimpresión de 3,000 ejemplares más. Míralo. Entonces ese fue mi primero. Ya el segundo libro que hice ahí en Grijalvo fue un fracaso, pero monumental, que llevó a mi salida de Grijalvo hasta que regresé después. Y luego tuve otros fracasos estrepitosos también. Sí. Pero bueno, tuve ese bestseller de monos. Ajá. Y luego mi novela, la primera fue el primer bestseller. Digo, en México se considera un bestseller cuando vendes la primera edición, ¿no? Claro, claro. Cuando vendes algo. Porque pues no es fácil. Pues no. Oye, ¿y esta de qué trata ahora? ¿La nueva? Ajá. Hijo, la nueva es un súper alucine.
Pues la primera también, La primera es un súper alucín. Muy chistoso. La segunda, mira, el título, te voy a decir el título preliminar para que veas el nivel del alucín. Ajá. Se llama La hija cubana de Mick Jagger y los talibanes del ritmo. Pero entonces, originalmente se iba a llamar Los talibanes del ritmo porque yo tenía una historia. Yo tenía una historia con eso, que por cierto, surgió de una caricatura que hice hace muchos años, ¿no? Y la caricatura era un cuate, un mesero, ¿no? Que está con un cuate con una guitarra eléctrica vestido de talibán. Entonces le decía al mesero, oye, pues está toda madre que el grupo se llame Los Talibanes del Ritmo. Nada más, por favor, no vayan a decapitar a nadie. Algo así. Entonces, ese el nombrecito siempre se me quedó dando vueltas. Y finalmente se me ocurrió una historia de un grupo de Iztapalapa, así como los Ángeles Azules, pero que tenían, uno de sus integrantes era un chiapaneco de las comunidades más musulmanas chiapanecas, al cual era apodado el Talibán, y entonces acababan llamándose Los Talibanes del Ritmo. Entonces yo tenía esa historia, ¿no? Y así empecé, me metí a un taller. Una de mis características es que primero hago las cosas y luego aprendo a hacerlas. Entonces, primero escribí una novela y luego me metí a estudiar cómo hacer una novela. Entonces, después de publicar la primera novela, me metí a un taller con Elmer Mendoza, al cual yo ya conocía. No sé si conoces a Elmer Mendoza, bueno, es uno de los mejores novelistas mexicanos más importantes y más traducidos del planeta. No necesitas saberlo, pero digo, es así, ¿no? Yo lo conocía porque él me revisó la primera novela. Él fue uno de los escritores que me ayudó a darle una checada a la primera novela y ajustarla. Entonces yo lo conocía por eso. Y yo quería meterme en un curso con él. Finalmente entré en un curso con él y ahí empecé a escribir la novela esta. Y bueno, como pasa siempre, se fue por un lado completamente diferente. Y el asunto es que yo necesitaba un narrador para la historia de Los Talibanes del Ritmo. Y es muy larga la historia, pero situé la historia en Cuba en 2016, cuando fue el concierto de los Rolling Stones en La Habana. Ese fue un concierto muy especial, que además coincidió con la visita de Obama. La visita de Obama fue, haz de cuenta, un día y el concierto fue 3 días después, ¿no? Y entonces ahí situé ya la historia y inventé a un personaje que es un periodista alemán que fue a cubrir la visita de los Rolling Stones y que se entera de la existencia de los Talibanes del Ritmo, que por X razones que ya se enteraran, viven en Cuba, ¿no? Y entonces ahí se empezó a gestar todo, pero entonces la historia se fue completamente por otro lado. Y entonces aparece Mick Jagger, una hija suya que está desaparecida, y entonces la búsqueda de la hija, y los Talibanes del Ritmo por allá aparecen. Ya me imagino la hija. Pero bueno, esa es la segunda novela, que ya terminé y ahorita estoy en el tercera etapa de corrección. Órale, pues. Oye, ¿y por qué tan activo, mano? Porque esto de la novela, ¿te lo habías imaginado cuando empezaste a ser caricaturista o nomás es algo que te daba cosquillas o cómo? Pues mira, tú te acordarás, en el Chamuco, normalmente ya, sobre todo en los últimos años, yo publicaba una historieta, una sección de caricaturas y un texto. O sea, yo siempre escribí, incluso cuando empecé a publicar caricaturas, empecé a publicar también textos humorísticos. Desde el día, en 1984, yo publicaba ya caricaturas y publicaba textos humorísticos. Tus biografías son legendarias. Y cuando yo empecé a publicar en los universitarios, en la revista de la UNAM, publicaba caricaturas y también publiqué algunos textos humorísticos. Estaba yo muy inspirado por unas columnas que escribía Óscar de la Borbolla en el Universal que se llamaban Ucronías. Y por ahí empecé, y también por los cuentos de Woody Allen. Entonces siempre escribí, pero siempre textos muy cortos, muy humorísticos. Y ya traía yo el gusanito de la novela. ¿No? Ya quería escribir una novela, pero no sabía, primero, no sabía cómo escribir una novela, no, porque no es nada más una historiota, necesitas conocer. Y con los años de escribir guiones, me metí a estudiar guionismo, cuando tenía yo la idea de hacer una película animada. Es verdad, y después, es cierto. Después fui tutor de jóvenes creadores 2 o 3 veces. Sí, en esos encuentros me hice amigo de muchos novelistas. Y con esos novelistas y con los estudios que estaba haciendo de guionismo, aprendí la estructura de la novela y cómo se le hacía. Y entonces ya teniendo los elementos, un día que se me ocurrió la idea, ¿no? Para la primera novela dije, pues ahora sí puedo. Y me aventé.
Oye, estoy seguro que Ibargüengoitia ha influenciado tu motivación, ¿no? O sea, ¿quién más? Woody Híjole, Allen. muchísimos. Bueno, a Ibargüengoitia está dedicada a mi primera novela. O sea, es muy conscientemente, es una influencia muy fuerte y es de los pocos novelistas que escriben con humor. Entonces, evidentemente, pues era una influencia, ¿no? Pero, es más, mira, yo soy tan influenciable por todos los que me influencian que yo conscientemente decidí no releer nada de Ibargüengoitia antes de escribir la novela. Porque sabía que me iba a influenciar todo, ¿no? El lenguaje, la estructura y todo. Entonces lo volví a leer hasta después de escribirla, pero sí, digo, es una presencia muy... Es más, aparece como personaje invitado en la primera novela. Y tengo muchísimas. Por ejemplo, no en la escritura, sino en cómo elegir los temas para escribir. Mi maestro es Paul Auster. Tengo con él una historia ahí muy peculiar, porque además lo conocí una vez y le pude hacer preguntas y todo. No mames. Sí. Cuéntanos tantito de eso, no seas gacho. Sí, claro, digo, yo soy súper fan de Paul Auster y de repente un día me avisaron, va a estar en Oaxaca, en el convento de Santo Domingo, dando una plática. Dejé todo, me fui a Oaxaca, fui a la presentación y hubo oportunidad de preguntar, entonces le hice preguntas. Y esas preguntas las incorporé completamente a la forma en que trabajo, ¿no? Las respuestas que me dio, de cómo él elegía los temas para escribir y demás. Y así exactamente es lo que yo hago. Pero entonces él, digo, las cosas que me dijo, pues las uso, ¿no? Y luego, pues en esta nueva novela, Elmer Mendoza no es tanto que me influencie ni su temática ni su técnica de escritura, porque él tiene una forma muy peculiar de escribir, una forma narrativa muy peculiar, pero definitivamente en el taller que tomé con él, es el mejor taller que he tomado en mi vida y aprendí cosas importantísimas de formas de narrar, la manera de contar, de estructurar los diálogos, la manera de empezar y terminar los capítulos, cómo armar todo, pues digo, es absolutamente fundamental. Y como él, pues muchísimos escritores, ¿no? que he leído, humoristas españoles, bueno, Fontana Rosa, él también fue escritor. Él no es que no era novelista, pero escribía cuentos, ¿no? Muy divertidos. Sí, no los he leído tanto, pero sí, pues también, ¿no? Él era humorista. Era bestial. Exacto. Órale, qué loco. Oye, ¿y ya no quieres volver a retomar la animación del Hombre Man? ¿El Hombre Man? Mira, me retiré de la animación completamente, porque es una mega chinga, como tú bien sabes. Sí. El acercamiento más fuerte que tuve a poder trabajar y vender animaciones fue en el Universal, con Cepeda Patterson, cuando era director, que incluso los publiqué ahí en el portal una semana. Digo, un mes estuve a prueba, pero era trabajar 7 días a la semana, 12 horas diarias. Sí, es una joda. Y no me la querían pagar. Sí, no. O sea, como se debe de pagar. No, o sea, nada, ni siquiera deja nada. Tú como se debe, ¿no? O sea, era, oye, te doy 8 pesos y me das las gracias por publicarte. Entonces, pues no. Y no he encontrado a nadie que quiera hacer un trabajo remunerado fuera de la publicidad. Sí. Y la publicidad no me interesa. Sí, no. Sí, no, por ejemplo, lo que nos hemos aventado nosotros, el documental, sí vale mucho la pena. Es una joda, eso sí. Pero luego los tiempos son los que te matan, ¿no? Sí, cuando lo quieres hacer a tu gusto, ¿no? Cuadro por cuadro, dibujado, no abusar de la pinche tecnología. Sí es como un problema. Y fíjate que sí intenté, incluso tuve recientemente un intento muy serio, estuvimos muy cerca porque estuve trabajando con gente muy profesional de cine, ¿no? O sea, gente que ha ganado Arieles y todo el asunto, y creamos todo un proyecto de Hombre Man, pero ya súper profesional. Y teníamos incluso contactos para entrar a Netflix y entrar a otras plataformas. ¿Sí? Y así literalmente nos dijeron, no va a entrar. Y no va a entrar para nada eso porque los creadores, o sea, en México, lo único que se compra y lo único que se hace son telenovelas. O sea, fíjate en los contenidos mexicanos que hay en las plataformas de Netflix, son telenovelas. Y me dijeron cualquier cosa innovadora, humorística, no nos interesa en absoluto. Ya. Y entonces dije, me dedico a hacer mis libros y yo contar las historias que yo quiera sin depender de nadie, porque
hacer cine y series en México es imposible. Es imposible. Oye, ¿nunca has pensado en ser locutor de radio o algo así? Siempre te lo he dicho, tienes una voz muy chida y aparte la manera como explicas las cosas y todo, ¿nunca se te ha ocurrido? Mira, sí, incluso Elmer Mendoza, es una historia larga, pero le grabé un audiolibro a Elmer Mendoza, una de sus novelas, me pidió, como yo le grababa mis capítulos para que él los oyera, un día me dijo, oye, Pato, fíjate que estoy a punto de grabar un audiolibro, pero todas las muestras que me mandan no me gustan. A mí me gusta lo que tú haces. ¿Sí? Entonces acabé grabando un libro suyo que se llama La Cuarta Pregunta, que está muy bueno. Entonces ya soy lector de audiolibros también. No mames, oigan, hay que aprovecharlo, hay que explotar al maestro. Pero y también, mira, me gusta mucho la cosa del radio y todo eso, pero el asunto es, por ejemplo, yo tengo cercanía con gente en RTV y todo eso. Sí, es cierto. Todo está perfecto, nada más que nadie te paga. O sea, puedes hacer lo que quieras. Sí, es cierto. Presentar el proyecto que tú quieras, pero todo gratis. Pues yo no trabajo gratis. Pues no, nadie, ¿por qué chingados vas a trabajar Exactamente. gratis? Entonces, pues no. Y además yo vivo en Veracruz, entonces la radio comercial es muy mala, no hay opciones. La radio pública no te paga nada. Tengo amigos que hacen programas muy padres. Germán Martínez tiene un programa muy chido sobre música en Radio V. Pero bueno, él trabaja en la V, pero no le pagan nada por su programa. No, es por amor a la... Sí, o sea, es parte de su trabajo. Ya. Pero entonces, pues no hay... Y luego meterme ahorita a hacer algo en internet y todas esas cosas. Los podcasts y estas chingaderas. No. Mira, bueno, hice un podcast con Trino ahora en el Mundial. Él y yo tuvimos un podcast de todo el Mundial, que estuvo padrísimo, súper divertido. Y ese sí nos lo pagaron. Pero fue nada más por el Mundial. Entonces, sí me gustaría, pero tampoco me muero por hacerlo. Yo estoy súper feliz con mis libros. Estoy encantado. Ahora estoy pintando, que también está bien padre. No, yo estudié artes visuales, entonces siempre quise hacer eso. Ahora con Darío tengo un plan para irme a Oaxaca, meterme a grabar con él en sus talleres. Híjole, qué chingón. Entonces, pues está muy padre. Entonces, ¿para qué le ando buscando también ruido al chicharrón? No, pues no. ¿Verdad? Lo de pintar, ¿por qué chingas ahora pintar? Pues tenía muchas ganas desde hace mucho. Y ahorita dije, pues ahorita lo puedo hacer, ¿no? En mis tiempos libres, entre las novelas, los libros y las caricaturas, pues pinto un rato. Entonces, no pinto muchas horas. No estoy pintando todo el día como pintor profesional. Óleo, acrílico. ¿Qué? Ahorita estoy en acrílico, pero voy a empezar a incursionar en algunas otras técnicas. Mira, yo siempre me considero un principiante en todo. Entonces yo siempre digo, y lo digo en serio, no es jalada, ¿no? Yo ahorita siento que estoy empezando. O sea, tengo 35 años de carrera y siento que en este momento apenas tengo las herramientas que necesitaba para hacer lo que quiero. Para hacer estos libros, para hacer las novelas, para hacer las caricaturas como me gustan. Y en la pintura, a pesar de que fui a la escuela ya hace un buen rato, yo sé que pues, estoy empezando. Entonces ya estoy buscando, así como hice con Elmer Mendoza o con Alfredo López Austin, contactar a pintores chidos con quien pueda yo ir a meterme a sus estudios, a trabajar, a aprender técnicas y todo eso. Entonces ya ando en esas, ¿no? Jalapa tiene un montón de ofertas, ¿no? De academias, talleres y la... Sí. Tú sigues moviéndote en Jalapa, la gente te sigue encontrando en la calle Jalapa, estás todo el tiempo trabajando. Salgo, pero pues a una feria de libro, algo aquí. A la Ciudad de México vengo muy poco, la verdad. Pero normalmente pues estoy en la casa y a propósito hago eso, ¿no? Concentrarme para poder avanzar en todos los proyectos. Ya. ¿Sigues dando tus talleres de budismo, de meditación? ¿Ya? De meditación, sí, ahí estamos. Tenemos un grupo, no soy yo. Ya. Solo tenemos un grupo grande. Yo hago ahí algunas cosas, pero también un poco de tiempo le dedico a la semana y todo lo demás lo dedico a lo... O sea, ando así como... distribuyo mis tiempos, ¿no? En todo esto. Órale, qué chingón. Por ejemplo, ahora estoy haciendo algo que me gusta mucho y para lo cual no tenía mucho tiempo, que es leer. Ahora sí me estoy dando tiempo de leer 1 o 2 horas diarias. Ay, es una maravilla. Pues sí, todo tranquilito. Sí, padrísimo. Tranquilito. Oye, pues ya para cerrar, maestro, querido, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? Mira, ya estoy muy moderno. Lo único que me falta es hacer videitos de TikTok como Marcelo Ebrard. Pero fuera de eso, mira, tengo Facebook y Twitter. Estoy como Patricio Moner. Twitter está a punto de colapsar, afortunadamente, porque es una porquería. Qué bárbaro, sí. Pero ya estoy en Threads. Ya estoy en Threads. Yo todavía no sé pronunciarlo. Sí, es Threads. Entonces ya estoy en Instagram. Ya tengo una cuenta. Tenía una que perdí, no sé por qué.
que era de Patricio Monero. Y entonces ahora tuve que abrir otra porque no puedo recuperar la anterior, que se llama Monero Patricio, en Instagram. Y en Threads también estoy igual, como Monero Patricio. Sale, vale. Próximamente TikTok. TikTok. ¿Y ¿qué más hay? Estaría chingón que hicieras unas narraciones ahí en tu No, TikTok, el TikTok ¿no? es para hacer bailecitos. Bueno, pues Si quieres uno de bailas, bailecitos. Pero pues por lo menos ahí te echas tus libros y todo eso. Mi querido Patricio, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, La verdad, gracias por un la honor entrevista. tenerte aquí. Ya sabes. Así como hacía el maestro Ríos, Ándale, ¿no? sí, exacto. Pues otro divulgador más en la familia de Chamuco. Pues sí. Sí, porque así es, así como nos enseñó el maestro Ríos. Exactamente. Así que señoras y señores, ya sabe que puede encontrar estos libros en todas las librerías, ¿verdad? Tomo uno. Vamos a hacer tomo uno. aquí en el Chamuco Tomo uno. también, que es en la tiendita del Averno. Exacto. Vamos a hacer, de hecho vamos a hacer una promoción de que se vendan los 3 próximamente, y luego ya vamos a contratarlo para hacer audiolibros de sus propios libros. No, ya lo están haciendo en Grijalbo, ¿Ya? también audiolibros de ¿Sí? estos. Ah, qué Sí. chingón. Bueno, pues ya sabe. Pero bueno, me contratan para hacer otros. Sí, vamos a trabajar. Señores y señores, otra rápida entrevista que va a compartir, que va a comentar, que va a mentar los martes a las 8 de la noche en Chamuco Media y YouTube. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.